más arriba mucho más. Y así fue como yo fui descubriendo que tenía un talento para el arte, eso pensé en ese momento, porque la ovación se fue surtante. Se pararon de pie los profesores, incluso los compañeros, recuerdo, ese es un recuerdo súper viejo, estaban exultantes de alegría. Yo, ni te diga más, yo estaba asustado porque de verdad que yo no sabía en realidad por qué tanto alboroto y tantas cosas, porque definitivamente no entendía. Solamente era un niño que decía una poesía. Pues bien, yo continué eh, en mi transcurso de vida con mis amigos y recuerdo que ya cuando estaba un poquito ya más grandecito, tenía la edad de 6 años, recuerdo, yo empecé a tener amistades, como lo tenía así pequeño, pero no era mucho más consciente que ya a los 6 años, yo recuerdo sí, que empecé a tener mis primeras amistades. Eran hembras, sí, eran hembras. Y no sé por qué mis primeras amistades fueron hembras, porque fue naturalmente, obviamente llegaron a mi vida y obviamente pues eso fue lo que me tocó. Habían varones alrededor de mi entorno, pero ellas eran mis amigas y empezamos a ser amigos y eso por el estilo. Yo recuerdo que había un juego común, un juego típico que se utilizaba en aquel entonces, estoy hablando del año 2006, o sea, ha llovido bastante desde entonces. Y estoy aquí, veo cómo ha pasado el tiempo y me asombra lo mucho que ha transcurrido después de toda esa historia que ha sucedido. Y empezamos a jugar el juego de mamá y papá. Sí, lo recuerdo. Y también hacíamos picnic. Esas personas que son mis amigas quizás sí lo recuerdan, que nosotros hacíamos eso. Y en el juego de mamá y papá, obviamente yo era el papá y una de mis amigas era la mamá y la otra era la hija. Tan creativos nosotros en esa época, para entonces, porque era una época que había internet, pero no como ahora. Es decir, no es que obviamente ahora tenemos un acceso grandísimo a la internet, pero para ese tiempo se jugaba mucho, uno jugaba muchos juegos, mamá y papá, la pete, recuerdo, todo era como una ilusión. Todo lo que un niño cree, porque en realidad no había tiempo como para esto de la Messenger, de todas estas redes sociales, Facebook, Twitter, todas esas redes sociales que todos conocemos. Era una época mucho más que se centraba en la parte de jugar. Ustedes sabrán esas personas que son de esa época en la cual yo viví. Y en el juego de papá y mamá hay algo curioso. Yo había un tinaco. Sí, había un tinaco y en el tinaco pues yo y mi amiga, que era la mamá, según en el juego, y mi otra amiga, que era la hija, pues entramos detrás del tinaco. Detrás del tinaco empezaron a surgir unas emociones raras, porque según mi amiga en el juego, pues obviamente yo tenía que ser el rol de papá y ella dice que los papás hacían cosas de noche. Yo le decía que qué, porque yo era un niño que definitivamente no tenía como la idea en sí y ella como que despertó esa idea, precisamente si lo recuerdo, de que yo jugara ese tipo de juego de esa forma. Y pues se imaginarán, no empezó a inventar. No llegamos a gran cosa porque inmediatamente no se llegó a ejecutar nada porque llegó la mamá buscando y nos dimos un susto y cosa de muchacho. Al fin y al cabo, pues ese ciclo se cerró. Es un poco difícil para mí ponerme frente a esta cámara para hablar acerca de todas estas vivencias, pero yo considero que allá afuera eh, hay mucha gente atraviesa todo esto, cosas similares, y se cree que está sola, que no ha inventado, que no ha cometido errores, que no ha, ¿cómo le digo? No ha experimentado el fracaso de sentir el miedo, la angustia y como esa sensación de que en verdad uno no se encuentra en el lugar que le corresponde y que es como que se siente un poco perdido.
Y esta es la historia que he venido e intentado ir contando por capítulos que espero que, no sé, quizás puedas identificarte. La mamá, al ver esta acción y ver que las niñas están poniendo ropa, ella dice, ¿qué es esto? Yo tenía mi ropa puesta y todo, y yo me mandé. Yo no supe qué hacer, yo definitivamente no supe nada qué hacer. Total, la chica era hija de una persona muy trabajadora y la otra también. Hoy en día son dos grandes amigas, como quiera. Y yo no volví a saber de una de ellas, que era la hija. De la hija no volví a saber jamás en la vida. Yo sí de la mamá, de la que era la mamá en el juego, sí he tenido mucho reconocimiento acerca de ella, que no quiero como decirlo, pero ella sabrá quién es. Entonces yo sentía que algo no iba bien, porque en ese momento yo me sentía que sí me gustó como eso de las caricias, como la caricia, sí, mayormente. Pero no llegamos a hacer nada, pero yo sentía como que, ¿por qué no me había como llamado mucho la atención? Porque yo no experimentaba emociones tan fuertes. Sí, yo sentí emociones, pero de ahí en adelante yo me preguntaba eso. Porque obviamente nadie me había dicho que era eso ni nada por el estilo. Fue como un descubrimiento muy fuerte para mí. Convendrás tú conmigo que a mi edad, obviamente esa edad es muy temprana, uno solamente piensa en jugar y yo parece que me encontré con una persona que tenía una mentalidad un poco más abierta. Y sí, sí, pasó todo eso. Según pasa el tiempo, nosotros seguíamos teniendo esa infancia tan fabulosa, por así decirlo. Y yo empecé a reunirme con mis amigos. Yo era un joven, un niño, no joven todavía, era un niño de ya 8 años. Y habían amigos que venían a mi alrededor, porque yo tenía una bicicleta en el barrio. Nadie más tenía una bicicleta en ese momento, o que yo me enterara o que recuerde. Yo tenía una bicicleta que me la regalaron. No recuerdo muy bien quién fue. No sé si fue mi papá, no sé. Creo que fue mi papá, sí. Era una bicicleta súper buena. Les decía que era la burrita. Yo no sé si en el capítulo anterior yo dije eso. Y todos los niños venían aquí al barrio a jugar porque ellos querían jugar y nosotros jugábamos. Recuerdo que antes aquí en mi casa no había un negocio que hay, sino que había un solar y ahí jugábamos muchísimo y dábamos muchísimas vueltas en esa bicicleta. Y cuando yo quería usar la bicicleta y mis amigos la querían usar, ellos me decían que si yo no se la prestaba, ellos no iban a ser mis amigos. Yo tenía, o sea, yo tengo una prima, ella sabe que yo siempre la manipulaba porque cuando yo quería que ella le dijera a su mamá que yo quería irme a la casa de ellos por un tiempo a vivir, o sea, no a vivir, sino a durar un par de días allá. Yo le decía a ella que si ella no le decía, pues yo iba a dejar de ser su primo, porque ya había aprendido ese tipo de manipulación de los niños anteriores y le funcionaba, y a mi prima le funcionaba también. Y yo lo siento mucho, perdóname, pero en realidad eran cosas de niño. Y hasta que un día ella se lo contó a mi tía y mi tía le dijo que esto era mentira y hasta ahí se acabó todo. Y sí, son cosas que uno inventa bastante. Pues como seguía diciéndole, el entorno de todos los amigos, yo seguía jugando con ellos. Ya yo me estaba desarrollando como un adolescente, ya estoy hablando de 8 años, todavía faltan como 4 o 5 años para la adolescencia, supongamos para la adolescencia plena, y yo ya me sentía un poco más grandecito. Y empecé a decirle, ¿cómo le decía? No sé qué decir. En verdad, es muy difícil para mí exponerme aquí. Yo empecé a jugar con mis amigos, jugábamos, y yo sentía por uno de esos amigos como algo mucho más allá de lo que yo nunca en mi vida había experimentado.
yo recordaba que no teníamos acceso a los teléfonos, porque en ese tiempo no habían teléfonos así, habían teléfonos de casa y muy pocas personas tenían teléfonos así móviles. Y en mi casa había un móvil que estaba guardado en una gaveta. Era intocable, porque obviamente era cosa de adulto. Y yo un día en mi curiosidad, no había nadie en la casa, yo fui y entré a una gaveta y la abrí y cogí el móvil que estaba en la gaveta. Cuando yo cojo el móvil que está en la gaveta, yo abro el móvil y hay una mujer muy provocativa con un hombre. Y yo dije, ¿qué es esto? Y le enseñé a uno de mis amigos. Y esa persona sintió como un poco de atracción a este video. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? No sé qué hacer. Y se dieron cuenta, me regañaron mucho. Sí, fue horrible. Es que uno es muy curioso. Y a veces mete la nariz donde no debe. Y pues bueno, desde ese entonces, bueno, yo me río porque son recuerdos. En realidad estoy hablando de mi infancia. Yo, en realidad, ustedes saben que la vida es larga y corta a la vez. Porque les quiero dejar dicho que en mi momento más sano, en mi momento que yo no tenía ni siquiera conocimiento solamente de jugar, yo creo que fui feliz. Pero al paso de los años, esa felicidad se fue apagando. Porque yo ya estaba desarrollando mi identidad. Bueno, mi identidad siempre ha sido desarrollada, pero ya ustedes saben, estaba convirtiéndome ya socialmente en lo que la sociedad espera de un adolescente que diga que tiene una novia. Y yo pues nunca dije que tenía una novia, aunque habían sucedido esas cosas con mis amigas que le comenté. Y yo como que vivía raro porque aunque pasó eso con mis amigas, a mí no me agradaba. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces empezaba a sentir como una diferencia. Sí, una diferencia, pero eso no es nada raro ni nada del otro mundo. Quizás para ti que me ves pueda hacerlo, pero en ese momento para mí no. Era un poquito incómodo porque yo sentía como que no encajaba en lo que la sociedad esperaba de mí. Y yo empecé a llenarme de temor, porque yo decía que estaba, o sea, yo pensaba que estaba sintiendo algo súper incómodo.